¿Acciones o fondos ETFs? Estoy hablando con mi agente de bolsa. Pues hoy en día se puede invertir más fácilmente. Tu hijo tiene razón. Si quieres empezar a invertir con XTB. Aquí tengo todo lo necesario para tomar decisiones financieras. Hazte cliente de forma segura, rápida y sencilla. Y una app intuitiva y fácil de usar. Con solo unos clics, invertido. Ya ves, hoy en día si quieres invertir con XTB. Y ahora hazte cliente. Haz tu primer depósito y recibe una acción solo por abrir tu cuenta con XTB. Buenos días, 8 de la mañana, estamos en el mundo de Orson Welles. ¿Son ovnis, no son ovnis, son alienígenas, son un globo espía chino, no es un globo espía chino, es algo que ha venido desde otro planeta? 8 de la mañana, la economía también mira al espectáculo. Había Super Bowl y el gobierno americano dijo ya, pero hay elecciones el año que viene. ¿A quién vamos a ver? Pues mejor al Pentágono, y la ligaron parda. Anoche, cuando la Super Bowl empezaba a decidir quién era el ganador en la NFL norteamericana, el gobierno norteamericano decidió llamar a los periodistas y decirle nada, que es lo peor de toda la historia. ¿Por qué no se callaron? Era mejor callarse en la jornada de ayer e investigar, y en lugar de dedicarse a jugar a la feria con los F-16 y con los F-22 pegando misilazos por el cielo a ver qué pillan por el camino, era mejor que lo hubieran capturado y empezaran a ver qué carajos es lo que están encontrando en el cielo. A todo esto, China, que tiene siempre un poquito de envidia sobre dónde y quién tira misiles, pues también dijo que había uno en el cielo portuario, en una de las ciudades portuarias, sobre todo encima de una base militar donde está el ejército del Mar del Norte. De tal manera que en la jornada de ayer lo que empezamos a ver de una manera muy acelerada es cómo escalaba, bueno, durante todo el fin de semana, una especie de ovnis no por alienígenas, sino por objetos no identificados, que nadie tiene ni idea de qué son, de dónde han venido, o al menos ayer el Pentágono no quiso contestarlo. 8 y 1 de la mañana, el mundo económico mira, ¿pero qué es eso? Fíjense, porque lo que ayer, y está en distintos periódicos, en distinta prensa internacional, hemos seleccionado una, pero Bloomberg, FT, el conjunto de la prensa internacional se pregunta esta mañana si tras el globo chino lo que en el fondo tenemos es un problema de ovnis, de objetos voladores no identificados. Luego veremos si esos objetos de verdad no están identificados, o son de una cosa o son de otra, o vienen de fuera o vienen de dentro, o de dónde vienen. La realidad es que ayer en la rueda de prensa del Pentágono lo que se dijo es que uno era pequeño. Para el Pentágono ya hemos conocido que pequeño es del tamaño de un coche cilíndrico, muy pequeño el objeto no era, del tamaño de un coche, y el que ayer descubrieron era octogonal. Es decir, que hay alguien tomando el pelo, dándole formas distintas a los globos. Dos problemas. Uno, cuando fueron a localizar uno en Montana, llegaron allí con los, imagínense, Maverick o Top Gun, ahí con los aviones, ¡sal! Llegan allí y miran en el radar y ya no hay nada. Y entonces, frente a lo que han hecho en los últimos, pónganle, 80 años, que es callarse la boca, pues ahora hacen una rueda de prensa y dicen, encontramos un objeto no identificado en el cielo, llegamos y no estaba. Rarico es. Y el punto número 2, pero más problemático, es que el Pentágono dijo que esos objetos no identificados estaban justo en el hueco, en la trayectoria de aviones comerciales. De tal manera que quien narices sube un globo espía o monta un follón de esto, no, es que se me ha escapado el dron. Bueno, ya ves que el dron cae, ¿no? No se va a quedar allí, venga, vamos a hacer fiesta, todos juntos, en plan inteligencia artificial. Y ahí sí que el Pentágono dijo, teníamos que intervenir, estaba justo en el paso de la trayectoria de aviones. Oiga, pero usted ha dado una rueda de prensa en el que el New York Times se pregunta, dado que todavía no nos ha podido decir qué son esas cosas a las que estamos disparando desde el cielo, parece que la pregunta iba bien dirigida, ustedes piensen que esto estaba sucediendo en una sala en Estados Unidos, del Pentágono, mientras se estaba disputando la Super Bowl. Mejor momento para contarlo.
Dice, dado que todavía no nos ha podido decir qué son esas cosas a las que estamos disparando desde el cielo, eso plantea la pregunta, ¿han descartado alienígenas o extraterrestres? Y si es así, ¿por qué? Porque eso es lo que todo el mundo nos está preguntando ahora mismo. New York Times. Respuesta. Gracias por la pregunta. Por eso he hecho la rueda de prensa, ¿no? Para que me preguntes si son alienígenas. Porque si no, ¿para qué narices van a hacer la rueda de prensa? Dejaré que la comunidad de inteligencia y contrainteligencia lo averigüen. Oiga, ¿usted no ha venido aquí a contar lo que ustedes han descubierto? Pues no. Yo no he descartado nada. Y aquí está la clave fundamental. Oiga, ¿cómo que usted no ha descartado nada? Pero, ¿qué es ese objeto cilíndrico? Luego el octagonal, luego que ustedes llegan y ya no hay nada, luego China... Oye, ¿el chino es vuestro? ¿Oye, quién es? Esta mañana, portada de Financial Times, Taiwán dice, no, si nosotros tenemos decenas de objetos voladores. Bueno, pero ¿ahora qué pasa? ¿Que el mundo está lleno de globitos espías? ¿O que hay algo sobrevolando en plan globo todo el mundo? Claro, en España como no hacemos el Don't Look Up, no, como sí hacemos el Don't Look Up, ¿no? De Caprio en Netflix. De, oye, que aquí no miramos para arriba, cuando miramos estamos para tomar el sol. Pero habría que preguntar también, oiga, ¿y en España? ¿Y en Europa? ¿Hay globitos de estos sobrevolando? Pero esta es la frase clave. Yo no he descartado nada en este momento. Seguimos evaluando cada amenaza o amenaza potencial desconocida que se acerca a América del Norte con la intención de identificarla. Claro, se montó tal lío que media hora, 45 minutos después, vuelve a salir el gobierno norteamericano. Y dice, no, espere. Creo que ustedes están entendiendo mal. ¿Perdón? ¿Qué es lo que hay que entender mal? Tú puedes entender mal una decisión arbitral de la Super Bowl. Pero estas palabras en las que dice, yo no he descartado nada en este momento, ¿han descartado alienígenas o extraterrestres? Y si es así, ¿por qué? Yo no he descartado nada. No, es que desde que entró el globo chino, entonces hemos puesto en marcha todo el sistema de vigilancia aérea en Estados Unidos y el norte del norte de América, Estados Unidos más Canadá, zona de Alaska, y estamos viéndolo todo. Y claro, ahora que por primera vez, ¿no? Se puede deducir, ahora que por primera vez miramos todo el cielo, pues no paran de aparecer globitos. Y no el globito de su hijo, que se la... ¡Ay, se te ha escapado, hijo! No. Del tamaño de un coche. Porque pequeño, que es lo que hay que decirle a la CIA o al Pentágono, digo, oiga, ya bastante que se confunden cuando caen los misiles de país al otro, que ya la liaron bastante con Polonia. Sino que ahora nos dicen que es pequeño, a lo que todo el mundo entiende, un pequeño, bueno, se imagina a Xi Jinping con el típico globito saliendo de la feria, así con el esto comunista, y de repente, ¡ay, se me ha escapado! ¡Ay, ha acabado en Estados Unidos! ¡Pero es un globo! No un gigante del tamaño de un coche. ¿Y qué llevaba? Y luego el último tema de este asunto, que se pueden imaginar que ahora mismo está captando toda la atención, también en el mundo económico, por una cuestión fundamental. Oiga, cazurros, ¿no se les ha ocurrido cogerlo en lugar de meterle un misilazo por donde le entre al globo o a lo que sea? ¿Han llegado a la conclusión de que igual es mejor identificarlo, capturarlo, bajarlo en lugar de trocitos del tamaño de un nanómetro? Mejor cogerlo, traérselo, ponerlo ahí y ver a ver qué narices es. ¿Es que todo lo arreglan a misilazos? ¿Es que cada cosa que haya en el cielo le van a meter un misil por donde le quepa al sitio? Es el otro punto fundamental. Oiga, si ustedes tienen alguna duda de qué es lo que hay en el cielo, que parece muy bien que tengan sus dudas, podían, como inciso, esperarse a hacer la rueda de prensa, saber las cosas, en lugar de hacer una alarma a todo el mundo en el que gran parte de la gente está esta mañana un poco diciendo, ¿pero esto qué es? Porque algunos se lo toman de broma, pero otros esta noche no han dormido. Y diciendo, oiga, que es que igual ha venido algo por aquí dando vueltas, es que igual ya estaban. Oiga, es que no están hablando de cualquier tontería para que salga aquí un cenutrio de este estilo a decir, yo no he descartado nada en este momento sobre si hay alienígenas o extraterrestres en esos bichos que van volando. Oiga, usted no está muy preparado para la cosa, ¿eh? Usted no está muy allá. O, cara B de la historia, esto es una cortina de humo como un caballo.
Oye, que no sé qué de Ucrania, la guerra, el no sé cuánto, los globos espía. Bueno, se nos ha ido la mano. Di que hay un par de cosas sobrevolando y que no sabes qué es. Y ya lo tienes parado. Claro, llega un momento en que son tan animales que hay que empezar a pensar que es que igual están simplemente liándola para que esté todo el mundo asustado otra vez. Y ellos puedan seguir a lo suyo. Oiga, es que vamos a hacer esto. Bueno, mejor, porque nos iban a invadir alienígenas. Oiga, un poco de seriedad. Que usted está en el gobierno norteamericano de Estados Unidos. Que usted no puede salir ayer en medio de la Super Bowl, ya no a fastidiar la Super Bowl, que también, sino a liar este lío, por no decir otra cosa, que montó anoche. Como si está el Madrid o el Barça jugando la final de la Champions y Pedro Sánchez, Margarita, no sé qué y la otra se ponen a hacer una rueda de prensa. Digan, oiga, ¿y ustedes no se podían esperar? No. Vale, entonces es que será importante. Miren lo que le están preguntando. 8 y 10 de la mañana, este tema ahora mismo lo tiene todo colapsado. Incluso lo económico. Todavía lo económico, mira muy de refilón. Mira muy diciendo, pero estos que han tomado. Pero esto va cogiendo cuerpo hacia o la escalada. Piensen lo que dice FT esta mañana. Taiwán dice, no quieren invadir. Y por eso tenemos decenas de globos en el... ¿Pero qué pasa con los globos de repente? Todo el mundo con globos por el aire. Casualmente siempre chinos. ¿Qué dijo China anoche? Sobre esa base militar, ¿no? Que está en el ejército del Mar del Norte de China. Nos guardamos la opción de responder tal y como han respondido al globo espía chino. Porque no olviden una cosa. China ha dicho que es suyo el globo. No es que Estados Unidos haya dicho que el globo es de China. Es que China ha admitido que el globo es suyo. Entonces, no había ningún debate para montar todo este lío. Oiga, es que no sabemos lo que hay. Oiga, ¿y no se le ha ocurrido que igual todo lo que tienen ahí fuera me refiero dando vueltas con satélites y demás, está todo, que bueno, que parece un basurero y que determinadas cosas se le meten dentro? Usted de verdad tiene que meter una rueda de prensa para liar esto de yo no he descartado, inciso, que haya alienígenas o extraterrestres con el tema. Pero bueno, pero ¿usted dónde está? ¿Pero usted se le ha ido a la cabeza o qué ha pasado por el camino? En medio de una Super Bowl. 8 y 11 de la mañana, este va a ser un tema que lo vamos a tener encima de la mesa como factor fundamental, pero hoy y mañana, porque esta semana no va a ser tan agresiva en términos económicos, nos van a entrar temas de macroeconomía que son clave en la semana. Vemos un par de tweets y entramos en ellos. Un par de tweets de esto que está derribando en Estados Unidos. Miren, por un lado, China de repente dice, oiga, nosotros también, China State Affiliate Media, estamos identificando un objeto no volador, se ha reportado, encontrado en Rizhao, en la provincia de Shandong, y va a ser eliminado. Tampoco se sabe mucho más de que se lo han cepillado por el camino. Este año es el año de los UFOs, objetos voladores no identificados. Es muy misterioso. China State Affiliate Media. Miren el siguiente gráfico, que es el que ya la lía del todo. Dice la republicana Elisa Slotkin, el objeto ha sido destruido por pilotos de la Fuerza Aérea Norteamericana y de la Guardia Nacional. ¡Gran trabajo! Bueno, gran trabajo era haberlo cogido y habernos dicho que eran. Mira, que ya lo hemos capturado, nos lo hemos llevado ahí con unas cuerdecicas a tierra. Y hemos visto que nada, que eran restos de una nave, eran restos de un satélite, eran restos de no sé qué, o en no sé qué. Y nada, lo tenemos aquí y lo estamos analizando. Pues no. Gran trabajo para llevar a cargo esta misión en no sé qué, en el aire y también en tierra. Estamos interesados, estamos intentando saber qué es el objeto y cuál es el objeto y el motivo de del bicho este que han puesto abajo, ¿no? Primero había dicho ella, la republicana Elisa Slotkin, que había un objeto sobre el lago Huron, que es el que empezó a mover toda la fotografía. Hemos conocido datos esta noche, dejemos ya el tema de los ovnis y vemos a ver cómo evoluciona. Pero el día viene en negativo. Hemos conocido el dato de crecimiento del PIB en Singapur esta madrugada y ustedes dirán, pues estos cada vez nos cuentan cosas más raras. Ahora el PIB de Singapur está a nivel... No. Singapur nos marca muy bien el tema de la demanda interna, cómo se va debilitando, internacional.
un PIB mucho peor de lo que se esperaba, le está dando sobre todo la fotografía a Asia, gran exportador del mundo, que la demanda internacional va cayendo. Y junto con la demanda internacional, esto, el petróleo. Porque aquí ahora mismo hay una balanza. Imagínense que tenemos que balancear, que Rusia, quita 500.000 barriles de petróleo, y esto nos tira el precio del petróleo hacia arriba, sería lo lógico, y en el otro lado, si estamos llegando a una recesión y la demanda interna está erosionada, aunque se haya conseguido salvar gran parte de la recesión, sobre todo en Europa. ¿Qué pesa más? ¿Los 500.000 barriles de petróleo que Rusia quita del mercado o la demanda interna? Singapur, PIB peor de lo que se esperaba y mucho, demanda interna más erosionada. ¿Qué pesa más? Demanda interna frente a 500.000 barriles de petróleo de Rusia eliminados. ¿Por qué? Porque simplemente van a servir ahora mismo, si la demanda interna se está cayendo al suelo, para mantener el precio del petróleo, no para aumentarlo. Se aumentaría si la demanda fuera potente, pero la demanda ya se empieza a ver que está desplomada. Y ustedes dirán, oiga, pero si está reabriendo China. China, la reapertura no ha sido inflacionaria. Tampoco ha sido deflacionaria, pero no ha sido inflacionaria, no ha sido lo que se esperaba. Y ustedes dirán, bueno, que nunca aciertan. Sí, es verdad, no aciertan nunca. Hoy tendremos la previsión a las 10 de la mañana, que lo veremos aquí en Business Connection, en Negocios Televisión, de los datos de previsión de la economía europea. Oiga, los dio hace 2 meses, ya verán el cambio que va a haber respecto a hoy. Y mañana conoceremos el PIB de Europa en el cuarto trimestre, que viene a adelantarnos, si al final se confirma el dato, que Europa ha conseguido salvar la recesión, con un cuarto trimestre que va a conseguir crecer 0,2, 0,3, 0,1, 0,4, entre 0,1 y 0,4 se va a mover, se espera que esté en el entorno del 0,3. Eso significa que salva la recesión, pero no que no estemos entrando en un entorno donde la demanda interna está erosionada y a final de año o en verano se pudiera entrar en una recesión. ¿Qué es lo que mueve el mercado? La recesión viene, pero no ha venido. Oiga, es que Europa nos está cambiando la fotografía, sube el mercado en Europa. Bueno, oiga, es que ustedes nos decían, sobre todo desde Estados Unidos, banca privada, que Europa era un desastre y que se iba a una recesión profunda en el cuarto trimestre del 2022, y de repente en Frankfurt estaban en bañador, en diciembre prácticamente. No han necesitado el petróleo, Europa no camina hacia una recesión como se esperaba, profunda, de en torno al menos 0,8, 0,9, 0,7, sino que incluso está en términos positivos y el mercado dice, oiga, se han equivocado, reajustamos al alza, subidón de Europa frente a Estados Unidos en el inicio del año. ¿Cuál es el problema? Que no le vendan motos de el soporte, no sé cuánto. Pues, miren, que es muy bonito, pero la realidad es que Europa iba al desastre absoluto, caminaba hacia el abismo, lo decía Jamie Dimon de JP Morgan, y la realidad es que Europa mañana, cuando presente el dato de PIB, voilà, no hay recesión, por lo menos por ahora, y el mercado dice, salvado el primer match ball, y cerca de la primavera hay que meter Europa hacia arriba, hay que subir la valoración de Europa. De ahí que vemos DAX 0,01 arriba, SP500 menos 0,25, Nasdaq menos 0,24, Dow menos 0,19, Eurostoxx en positivo, más 0,05. Singapur afecta en nuestra famosa balanza, 500.000 barriles de petróleo, no, aquí. La demanda interna erosionándose y eso afecta sobre todo mercado de petróleo que ha vivido la ensoñación de que de verdad iba a subir. Gas natural, como es normal en estos tiempos de frío, también subiendo, 0,91. Tenemos al euro que debería todos los días de darle las gracias a Christine Lagarde, al alza hoy, pero a la baja en la tendencia, 1,0698, vamos a ver si recupera el 1,07, el yen hacia abajo 0,58%, el cambio en la cúpula del Banco Central de Japón está afectando muchísimo, la libra se está desplomando más de lo que esperábamos, hace poquito la teníamos en 1,24, la tenemos ya en 1,20, y tenemos al dólar que estaba muerto, y no estaba muerto, estaba de parranda, estaba ahí esperando, y cuando ha visto que todos se debilitaban alrededor, cuando escuchó a Christine Lagarde, el inversor dijo, espérate, 103,59, 113 estaban los máximos, llegó a caer a 101, parecía que perdía incluso los 100,
se recupera al ver que dicen, uno cambiando el Banco de Japón, otro la libra, que su economía está para tirarla directamente. Y Europa, que tiene a Christine Lagarde. Y entonces dice el dólar, pues vamos a ponernos otra vez de fiestecica, ¿no? Ya que nos dejan un par de horitas más de movimiento. Y ahí está. 5 claves del día, ovnis, datos de lo que va a crecer Europa, 10 de la mañana, nos va a marcar completamente la jornada, y mañana 2 claves fundamentales. PIB por un lado de la eurozona, para confirmar que no hay recesión en Europa todavía, y la inflación en Estados Unidos. Esta semana, en lugar de tener todo al final de la semana, lo tenemos todo al inicio, lunes, martes. Nos coincide prácticamente todos los datos macro importantes de la semana. Conoceremos que Europa, que nos va a explicar el dato de crecimiento de Europa en el inicio del año, ha evitado la recesión, eso es lo que se prevé, y conoceremos que la inflación en Estados Unidos sigue cayendo, y con una puntualización clave que habrá que ver mañana, al ritmo que quiere la FED, o está llegando a un suelo que será difícil de romper. Los objetos voladores abatidos, Putin en la agenda para el 21 de febrero se vuelve a dirigir al Parlamento. Esto no suele pasar, es como el rey hablando a la población, pues en Navidad, ¿no? Pues en Putin es un par de veces al año, 3. Pues toca, 21 de febrero. La última vez subió el pan, por lo que se espera que el 21 de febrero se pueda volver a liar en términos de tensión. Oiga, ¿quién va a contestar a si hay contraofensiva rusa? ¿Quién va a contestar a los avioncitos de Occidente? ¿Quién va a contestar al tope al petróleo ruso? ¿Quién va a contestar al déficit fiscal ruso? ¿Quién va a contestar a todo el mensaje que Borrell dice que es propaganda? Mira, Borrell, propaganda es la que desde Europa también se ha hecho desde hace más de 2 años en todo lo que os ha apetecido. No se ha vivido un momento de censura mayor en el conjunto de Occidente desde que tú y tus amigos de las élites habéis intentado censurar absolutamente todo. Pasaréis a la historia, Borrell, por ser censores del siglo XXI. Y ahora, oye, los del otro lado también tienen sus herramientas de propaganda y demás. ¿Y nosotros qué herramientas tenemos, Borrell? Aparte de la censura que habéis aplicado desde hace más de 2 años en todos los temas. Borrell, mírate al espejo. Mírate bien, que vas a encontrar muchas cosas. Entre otras, que eres el censor del 21 junto con tus amigos de las élites. Que habéis implementado un modelo de censura desde hace más de 2 años. A todo el mundo occidental. Oye, el otro bloque también tiene sus armas de propaganda, no sé qué, no sé cuándo, no sé cuándo. Pues muy parecido al tuyo. Muy parecido, Borrell. Entonces, relájate y disfruta. Relájate. Pero movimientos, armas de propaganda, que estamos en tiempos de guerra, Borrell. Los tienen ellos, pero es que tú antes de estar en tiempos de guerra, en Occidente, con tus amigos de las élites, ya lo estabas aplicando en Occidente. Estabas aplicando la censura previa sobre muchísimos canales y sobre muchísima información y sobre muchísimas redes sociales a través de todos tus vínculos y los de tus amigos de las élites. Los que os reunís en Davos, los que estáis allí, en Europa, intentando controlar todo. Borrell frena sobre la censura del otro lado, que tú tienes 2 tazas y media. Frena por ahí, que te estás yendo demasiado lejos. Mírate Europa, mírate Occidente, mira todos los procesos de censura previa a través de tecnológicas y luego contéstate. Y relaja. 2 cafecitos y mira la fotografía, que no te vamos a aguantar ni una de esas. El otro punto importante nos viene esta mañana a través de lo que se está, que no le gusta a Borrell, claro, y es como las refinerías de la India y China, como les venimos contando desde hace mucho tiempo. Borrell, por cierto, te están descargando barcos los rusos en Ceuta. Te lo venimos diciendo desde hace 3 semanas. Para que veas que lo que queremos es que les pares. No que no hagan nada. Que eres tú el ministro de Exteriores, Borrell, que te están descargando barcos de petróleo en Ceuta. El otro punto importante es cómo China e India se están poniendo las botas. Te lo venimos diciendo. Borrell, aquí tienes otra. Interven
todo el petróleo refino que te venga de India y de China, que pueda haber venido de Rusia, no lo aceptes. No lo aceptes. Y que no. Pero, Borrell, mírate, cuando has hecho el tope al refinador, los artículos que dice que en cuanto se mezcle con el petróleo de otra zona, ya no se considera petróleo ruso. Míratelo. Y mira que la estáis liando vosotros solos. Si los europeos lo que queremos son unos dirigentes que de verdad nos defiendan, Borrell. No que estén mirando a otro lado, como haces tú, entre otros. Que te están poniendo las botas. China e India. Por cierto, China, que dices con tu amigo de la OTAN que es un peligro todavía mayor que Rusia. Por lo que, oiga, ya que se le están poniendo las botas, intervenga usted. Que no llegue refino, que no llegue diésel ni gasolina rusa a Europa. Ni a través de China, ni de India, ni directa. A ver si tienes lo que hay que tener. Para de verdad decirle a los europeos, oiga, que es que nos la están colando por la puerta de atrás. El otro punto viene alrededor de lo que puede suponer para esto de arriba y para Europa en su defecto, como segunda derivada, que Rusia quiera reducir el precio, la diferencia del precio, aquí no está muy bien explicado, a solo $20 entre el Brent y los Urales. Entre el Brent americano y el Brent de los Urales. Es decir, entre el petróleo que se vende vinculado a Estados Unidos y el que vende Rusia, que es diferente. Ahora mismo hemos visto como tanto India o China compraban con 35, incluso con $40 de descuento. ¿Qué es lo que parece, lo veremos sobre todo el 21 de febrero, que quiere hacer Rusia? Y es reducir la diferencia a $20. ¿Para qué? Primero, para tener más dinero para la guerra de Ucrania. Y en segundo lugar, para reducir sobre todo ese déficit fiscal que ahora mismo tiene, por culpa de la balanza comercial, Rusia. Pero tiene un efecto colateral toda esa fotografía. Si volvemos a la clave anterior, si las refinerías de India y China se están poniendo las botas vendiendo diésel a Europa y Putin se ha enterado, Borrell entendemos que también, pero no le debe haber puesto demasiada atención, entonces reducir la diferencia y subirle el precio a India y a China, ¿qué significa? Es decir, si China e India son los que están consiguiendo revender a Europa y a gran parte de Occidente el petróleo ruso saltándose las sanciones porque lo mezclan con un poquito de algo, si le subes el precio a India y China, ¿a quién le estás subiendo el precio en el fondo? A Europa. De tal manera que Europa se prepara ahora mismo para ver de cómo, si no consigue de verdad buscar alternativas de refino, se ha creído que con poner una línea ahí en ese tope tenía suficiente. Si consigue resolver eso Europa, no tendrá el problema. Pero no parece que lo vaya a resolver. Si no consigue Europa resolver ese tope por otro camino que no sea pedirle a India y a China que le mande petróleo y petróleo y petróleo refinado, entonces va a notar este punto que Rusia quiere poner encima de la mesa. Vamos a ver por qué la fotografía se va deteriorando en el camino del primer aniversario de la guerra. También la económica. Es verdad que se ha salvado la recesión económica en Europa, gracias a Dios. Pero la realidad es que seguimos teniendo unos nubarrones mucho más grandes que el tamaño de los globos chinos, ahora mismo en la economía europea. Y ese movimiento lo que nos acerca es a la otra gran parte fundamental. ¿Y el siguiente invierno en Europa? Pues la mayoría dirá, bueno, pues ya llegaremos. Bueno, mejor nos preparamos. 8:28 de la mañana, Eva Villanueva, Singapur ha marcado ese dato de Producto Interior Bruto aparte de la noche. ¿Cómo viene el mercado asiático y cómo vienen también los futuros en Europa? Pues buenos días, José Antonio. Estamos viendo cómo la sesión en Asia, tenemos que ver ese resumen, lo apuntabas hace un momento, en Tokio el índice Nikkei
ha cotizado más la expectativa de que mañana se conozca realmente quién va a ser el sucesor de Kuroda al frente del Banco de Japón. Se acerca ya la fecha de ese relevo y todo apunta a que su sustituto puede mantener esa política laxa e incluso podría dar marcha atrás a ese incremento en esa curva de rendimientos que había sido el último movimiento más diferenciador de lo que ha sido hasta ahora esa política de tipos negativos del Banco de Japón, y el nombre es el académico Kazuo Ueda. En ese contexto, el índice Nikkei ha caído 0,88%, por supuesto, parada en lo que ha sido ese movimiento del dólar frente al yen. Gana el billete verde, pierde la divisa nipona en 132,05 unidades. Y por supuesto, entre los protagonistas del día hemos visto cómo esos títulos tecnológicos y los de mayores volúmenes de negociación han sido protagonistas. Advantes, que cae ese 1,57%, Lasertec, que pierde el 1,65%, y vemos por otra parte como por la parte en China y en medio de esas tensiones sobre ese globo que ahora, ese objeto volador que también Pekín está dispuesto a derribarlo al sobrevolar esa cerca de su base fundamental de su flota del Mar del Norte, vemos como aún así ha sido un tono positivo el que se ha notado. El Hansen sube un 0,16% y el Hansen Tecnológico un 0,76%. Hay que señalar que este fin de semana China publica siempre datos, ha publicado esos nuevos préstamos bancarios chinos que han aumentado a niveles récord en enero, en medio de esa relajación de política férrea de cero COVID, de aislamiento, y parece apuntar esa lectura de un mayor repunte de la actividad en los próximos meses, en un momento además en el que se informa cómo los medios estatales apuntan a que Pekín va a seguir aumentando esa liquidez. En cuanto a otros asuntos también, vemos dentro de los protagonistas del mercado chino, vemos a títulos como puede ser Country Garden, la inmobiliaria, que avanza moderadamente un 0,77%, o vemos por ejemplo AMG China como avanza ese 1,76%. Por supuesto también si miramos a Taiwán, hoy avanzaba el 1,90% tras haber dicho que también tiene esos globos aéreos de espionaje chino de forma continuada en su espacio aéreo. Y si miramos a lo que va a venir en Europa, vamos a tener un IBEX 35, 9.117 puntos, mientras los futuros europeos anticipan avances timidísimos en los futuros del DAX y en los del IBEX del 0,23%, y atentos por supuesto al euro, que vemos como sigue en medio de esas presiones en 1,0687 unidades. Gracias, Eva Villanueva. Tres cuestiones antes de entrar en gráficos importantes. SpaceX, Elon Musk, ha indicado que restringe el acceso a drones militares de Ucrania a las comunicaciones por satélite de Starlink. Así lo ha asegurado la jefa de SpaceX. Según ella, Starlink no ha sido creado para ser usado como arma, y Software además enfatizó que hay cosas que pueden limitar, por eso la empresa lo ha implementado. Dice Elon Musk que no debe utilizarse Starlink, que es necesaria para proporcionar comunicaciones en Ucrania, no debe utilizarse para una escalada que podría conducir a una tercera guerra mundial. Dice Elon Musk, no debe utilizarse Starlink para una escalada que podría conducirnos a todos a una tercera guerra mundial. Encuesta de Bloomberg dice que vamos a ver qué dice a las 10 de la mañana la Comisión Europea: la inflación de la eurozona seguirá estando por encima del objetivo del 2% en 2025. Son los últimos datos de su gran encuesta. Dice que el objetivo estará por encima. Dice que la subyacente en 2025 se situará por encima del 2,4%. Y ojo, porque también conocemos esta mañana, respecto a lo que les comentaba de qué va a pasar en el invierno que viene, que Bruselas, Europa, se plantea ya forzar el despliegue de redes energéticas transfronterizas. La Comisión pretende vencer así la resistencia de algunos países a implementar redes entre países que permitan, oiga, usted está muy sobraico ahora de electricidad, pásenosla para el lado. Y que ahora mismo, precisamente por la necesidad de protegerse a sí mismos, están intentando evitar redes transfronterizas. Vamos a entrar enseguida también en debate sobre cuál es el momentum, en una tertulia en la que vamos a tener a ATL, a Verdín, dando los detalles de qué manera se empieza a ver la fotografía en el mercado actual. Gráficos del día que vienen alrededor de ese famoso tope al petróleo y sobre todo ese balanceo que les digo, que pesa más ahora mismo, los 500.000 barriles de petróleo que saca del mercado Rusia, o la demanda erosionada en el conjunto mundial. Demanda global hacia abajo, China en la reapertura no consigue impulsar esto demasiado, pesa más la demanda.
Singapur, dato de PIB esta noche, clave para entenderlo. El otro punto es que en este entorno, ¿cuál es el miedo? Gráfico de IEF, dice Robin Brooks, que la evolución de los precios del petróleo y de los futuros desde que el G7 hizo la primera mención no ha conseguido ni tan siquiera recuperarlo. Pero desde que además los nuevos cortes de producción de la OPEP y la decisión de Rusia de la semana pasada de cortar la producción, solo nos va a llevar al precio del petróleo por la caída de la demanda a estabilizarse por debajo, tampoco con fuerza, pero en el entorno de los 77, de los 78, de estabilizarse en esa zona. Dice IEF que ahora mismo no hay suficiente fuerza en el mercado para apuntalar la decisión ni de Rusia, ni si la OPEP también quisiera rebajar, por ejemplo, otro 500.000 de barriles de petróleo. ¿Por qué? Porque el gran productor ahora mismo es Estados Unidos. Liberando un poco más de reservas, mientras le queden, podría acolchar, ¿no?, ese movimiento de subida de precios para que no se notara por parte del consumidor. Otra cosa son los efectos colaterales, por ejemplo, del tope al refino que les hemos contado antes, que va por otro lado. Y es de hacer una ruta mucho más cara, tal y como está haciendo Europa. Pero precio del petróleo, dice IEF, ahora mismo ni con la decisión de Rusia pesa suficientemente más eso que lo que de verdad pesa ahora mismo, que es esta balanza, la de la demanda global erosionada, que lo que hace es reducir el precio del petróleo porque hay menos intentando comprarlo. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana cómo cada vez que la FED ha hecho un movimiento de subida en un entorno inflacionario donde se nota que hay una presión inflacionaria potente, el movimiento de subida tarda en llegar. Fíjense, porque aquí lo que vemos es desde 1918 momentos inflacionarios mayores que el actual, aunque ya no tanto, con el movimiento que estamos viendo. Vamos a ver mañana el dato de inflación en Estados Unidos, que nos va a marcar perfectamente si de verdad está bajando y a qué ritmo está bajando la inflación en Estados Unidos. Lo que nos estaría marcando es la línea azul, el movimiento inflacionario, y el descuento del tipo de interés de la FED, la manera en la que frente a la inflación va trabajando. No estamos ni de lejos en el momento de los 80, sí estaríamos empezando a llegar a un momento parecido a 1974, la inflación con shock de oferta tampoco es que necesite siempre ese movimiento, salvo cuando se ve que está anclada la inflación energética en el conjunto de la economía. Por eso mirar el deflactor del consumo, la FED, por eso mirar la subyacente en un entorno como el actual, en el que incluso cuando bajan los precios y la inflación, bajan los precios energéticos y la inflación normal está bajando, tenemos el movimiento de subida de la inflación subyacente, por ejemplo, en España. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana lo que ha sucedido en la última noche. Desde 1999, Berlín no lo perdían los socialistas, en la SPD de Olaf Scholz, y lo que tenemos ya es un movimiento de crecimiento muy fuerte de la derecha en Alemania, con la CDU, con los democristianos, ganando Berlín por primera vez desde 1999 en unas elecciones regionales que han marcado un castigo y muy fuerte a Olaf Scholz. Me voy a pensar los tanques, me voy a pensar los tanques, me voy a pensar los tanques, me voy a pensar los tanques. Y los alemanes pensando, ¿te puedes dejar de pensar las cosas y tomar decisiones? Guantazo electoral a Olaf Scholz en lo que inicia un año que tanto en elecciones regionales, fíjense que en España las vamos a tener enseguida, autonómicas y locales en mayo, como en generales, empieza a percibirse que lo que no fue un batacazo enorme en los tiempos del coronavirus, sí lo empieza a ser ahora en el desgaste de la población, y ojo porque Olaf Scholz va a tener que hacer cambios. El deterioro de la política alemana y sobre todo de su figura viene reflejado en estos resultados de la jornada de ayer. Y Olaf Scholz no tiene otra alternativa que hacer cambios. El guantazo que le han dado es enorme. Sigue diciendo que es suficiente para gobernar, pero la tendencia, el haber perdido Berlín por primera vez desde el 99, marca que el rechazo a Olaf Scholz en Alemania empieza a ser preocupante si él quiere seguir en el medio plazo. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana de qué manera estamos viviendo encima de una montaña de deuda tremenda, cuyas consecuencias siempre el lobo viene, el lobo viene, el lobo viene, pero el lobo nunca viene, pero al final el lobo llegó. El problema es que nadie le creyó. Rubini es uno de los que más están apuntando alrededor de este gráfico de Bloomberg, en el que se ve cómo el crecimiento es exponencial
Italia, Alemania, España, Francia, Italia en blanco, Alemania en verde, España en amarillo, Francia en rojo, marcando un crecimiento de la deuda que es lo único que explica que de verdad se esté manteniendo el Producto Interior Bruto, sobre todo en Europa. Y es a base de crecer en deuda. Solo el endeudamiento a futuras generaciones está permitiendo el pagar los desmanes del presente. Y solo lo tienen que ver en España. Mire el crecimiento exponencial entre 2009 y 2023. No tiene fin. Los políticos aquí y en el conjunto de Europa han descubierto que pueden imprimir, que pueden gastar, que pueden hacer lo que les dé la gana. Lo han hecho porque había un Banco Central Europeo que era un padre consentidor. Oye, hijo, ¿qué quieres? Esto, toma. ¿Qué quieres? Esto, toma. ¿Qué quieres ahora? Esto, toma. Hasta que lo han atiborrado. Y ahora que han entendido los políticos en Europa que no hay problema, que todas las políticas se pueden gastar porque hay una caja que todo lo da. El problema es cuando vayan a la caja y digan, ¿quién se ha llevado mi queso? En forma de Banco Central Europeo que ya no quiere poner más dinero encima de la mesa. No sé si nos queda un gráfico más para ver antes de entrar en el tiempo de análisis, y es este de cómo, este de Société Générale, que mide cómo es o cómo ha llegado el momento de los semiconductores en el mercado, como tendencia. Ya lo ha sido en el inicio del 2021, esta línea roja sobrepasando la amarilla nos marca que la tendencia es estar ganándole al conjunto del índice, de tal manera que semiconductores también en este año marcando la continuidad del pasado. Es un cambio de tendencia, es el movimiento de que toda la tecnología ahora mismo necesita un avance de semiconductores, 7 nanómetros, sobre todo para el salto cuántico. Por cierto, tienen ahí la revista Time hace 2 fines de semana con un reportaje sobre cómo será el salto cuántico en el conjunto de la economía, cómo va a afectar a cada uno de los negocios y sin duda cómo los semiconductores se van a posicionar como el elemento clave para poder dar el salto o no. 8:40 de la mañana, Eva Villanueva.